Muchas gracias. Bueno, ante todo, estoy encantada de estar en Barcelona otra vez. Me encanta venir siempre y ahora con el proyecto Claustra pues tengo ocasión de hacerlo todos los años. Bien, yo cambio de escenario, me voy a Córdoba y cambio también de visión del tema que nos trae aquí, que es la conexión entre las mujeres religiosas y la ciudad. Yo no tanto desde una perspectiva topográfica, sino desde una perspectiva de tipo sociopolítico. Es decir, he intentado revisar en mi trabajo qué tipo de conexiones políticas pudieron tener estas distintas formas de religiosidad femenina. Y en concreto hoy me interesaba hablar de los procesos de monacalización que se van a producir en la segunda mitad del siglo XV en prácticamente todas las ciudades medievales hispanas. Desde luego en la Corona de Castilla es un proceso bien conocido. La monacalización que se va a dar en paralelo con otra serie de fundaciones ex novo que creo que también pueden aportar datos de interés. Bien, Córdoba, ciudad andaluza, creada prácticamente de nueva planta en el siglo XIII con la Reconquista, va a tener un fenómeno religioso femenino con unas peculiaridades respecto a otras ciudades hispanas y por eso creo que es importante que conozcamos los distintos casos de ciudades que se dan en la península ibérica para poder efectuar comparaciones. La ciudad cristiana de Córdoba, tras la Reconquista, en 1236, se configuró conventualmente desde las instancias del poder, tanto las fundaciones masculinas como las femeninas que se dieron en el XIII fueron prácticamente planificadas por la monarquía. Por lo tanto, no tenemos casos que sean comparables al que nos acabáis de comentar o a la evolución de Barcelona del siglo XIII. En Córdoba, cuando empiezan a aparecer formas de vida religiosa femenina laicales que no están encuadradas institucionalmente, es sobre todo a partir del siglo XIV, aunque tenemos el fenómeno de las emparedadas o reclusas, del que ya tenemos noticias a finales del XIII y que también parece estar conectado con las instancias de poder. En cambio, el fenómeno beato, que es el que a mí me interesaba ver en su fase final, pues tiene todas las trazas de haber nacido de forma totalmente espontánea, obedeciendo a deseos y necesidades de las mujeres muy concretas en el ámbito político urbano del siglo XIV. Todo este mundo beato, que fue muy rico a partir sobre todo del último tercio del siglo XIV y con distintas espiritualidades y planteamientos religiosos, empieza a monacalizarse, a transformarse en monasterios a partir del año 1464. Y concretamente era este periodo el que yo quería traer hoy a colación para comentar algunos de los posibles contenidos políticos de estas transformaciones beatas. Porque tradicionalmente la visión que solemos tener, y que desde luego en parte obedece a la realidad, pero a mi juicio no del todo, es que las monacalizaciones de beatas o la institucionalización del mundo beato significó un triunfo de las políticas de género, de las políticas de poder, sobre las formas de vida religiosa femenina libres, que serían las formas beatas. Hay una parte de verdad en esto, no lo voy a negar, pero hay una serie de datos, por lo menos en Córdoba, que sería bueno poder cotejar con otros ámbitos que nos llevan también a otro tipo de planteamientos. Y es que la primera fase, realmente hay dos fases de monacalización de beatas. En la primera, que es prácticamente el último tercio del siglo XV, hasta la década de 1490, estas monacalizaciones fueron promovidas por mujeres, incluso por las propias beatas, que deciden transformarse en monjas. ¿Qué lectura le podemos dar a esto? ¿Son presiones de la Iglesia institucional que quiere regularizar? Indudablemente pudo haber algo de esto detrás del fenómeno, pero si analizamos con detalle estas fundaciones, pues veremos que podemos quizá entrever otro tipo de intereses. Yo simplemente las voy a mencionar y luego pues voy a efectuar algunos comentarios al respecto. La primera, que se va a producir en el tiempo, es la de las Jerónimas de Santa Marta, a partir de un beaterio, el beaterio de Cárdenas, que se había fundado, porque este fue un beaterio creado por una fundadora prácticamente 10 años antes, en 1455. Estas beatas, en el año 1464, le pedían al Papa convertirse en monjas jerónimas, convertir y fundar un monasterio, además bajo la advocación de Santa Marta, que es la advocación que ellas expresamente solicitaban a Roma, a lo cual accedía el Papa.
Este es un hecho muy importante porque la Orden de San Jerónimo, que es una orden que nació precisamente en Castilla en este momento, no tenía monjas, no había admitido monjas ni las reconocía institucionalmente. Lo que había era beaterios de espiritualidad jerónima, pero no había monasterios jerónimos. Por lo tanto, este es el primer monasterio femenino de monjas jerónimas que hay en los reinos peninsulares y son, insisto, las propias beatas las que solicitan este cambio. En principio, los apellidos de estas mujeres nos pueden remitir, pero no hay datos sobre a qué sector social pertenecen, pero por los apellidos podemos pensar que forman parte del grupo caballeresco. Es verdad que no son del grupo popular de la ciudad. 2 años después, esto sí, se involucra en el proyecto una mujer de la alta nobleza, doña María Carrillo, que no sabemos si era hermana o tía del conde de Cabra. Es decir, es una mujer de la alta nobleza y que además está emparentada también con el general de los Jerónimos, y ahí ya el general se involucra directamente y escribe unas constituciones para este monasterio, que fue el primero. En cualquier caso, lo que me interesa resaltar es la advocación de Santa Marta, sobre lo que volveré después, que no es una advocación muy habitual en los monasterios femeninos, por lo menos en Castilla, y a la que le podemos dar una lectura simbólica e incluso espiritual, que yo creo que puede arrojar pistas interesantes. El monasterio se funda definitivamente en 1470, muy en sintonía con el caso barcelonés. Por eso quizá ahí también podamos en un futuro llegar a más conclusiones. El siguiente proceso de monacalización se va a producir en clave clarisa. Son unas beatas del primer beaterio documentado en la ciudad. Este es el beaterio más antiguo, las beatas bizocas, que tienen una conexión con Italia por la denominación. No sabemos de dónde viene esa conexión, pero evidentemente la debían tener, que en el año 1471 una de estas beatas también le pide al Papa convertirse en monasterio de clarisas, bajo la advocación de Santa Inés, que yo creo que esto también es muy significativo, y además vinculadas a una congregación reformista de clarisas castellana, que es la Congregación de Tordesillas. En torno al monasterio de Santa María la Real de Tordesillas se había formado una congregación en toda la corona de Castilla, y las de Córdoba piden inscribirse en esta congregación, lo cual también creo que tiene una lectura interesante que luego podemos comentar. Y 20 años después, en 1491, la que era comunidad de terciarias, y terciarias además regulares, de Santa María de los Ángeles, se convierte en monasterio también de clarisas, bajo la advocación de Santa Isabel, que también podemos comentar, y retoma la regla primitiva de Santa Clara, dando origen a las clarisas descalzas en Andalucía, lo que conocemos como la regla 1 o la regla que escribió Santa Clara, si bien es cierto que muy mediatizada en esta época histórica, no al pie de la letra tal cual. Bien, estas son las monacalizaciones promovidas por mujeres. En este momento concreto, yo creo que puede ser interesante compararlas con otro proceso que se da de forma contemporánea en la década de los 80, que no es una monacalización, sino una fundación ex novo, promovida por una mujer de la nobleza local, doña Beatriz de los Ríos, que quiere una fundación dominica, de monjas dominicas, bajo la advocación de la Concepción, lo cual, teológicamente hablando, pues era una rareza, porque la Orden de Santo Domingo precisamente era contraria al dogma de la Inmaculada Concepción. Entonces ella pide una comunidad de monjas dominicas bajo la advocación de la Concepción, y podemos encontrar quizá un paralelo con la fundación de Toledo, Santo Domingo el Real de Toledo. Estas monjas dominicas rezaban y celebraban la fiesta de la Concepción por un privilegio especial que tenían. Es decir, que tenemos en Castilla también aquí algunos casos interesantes. Bien, ¿qué lectura darle a estos procesos de monacalización? El tema de las advocaciones, el análisis de estos monasterios desde una perspectiva sociológica, económica, en lo que se refiere a su funcionamiento habitual. Bueno, pues algunas conclusiones podemos señalar. En primer lugar, desde el punto de vista simbólico, espiritual, en las ciudades medievales el fundar un monasterio y el darle una advocación determinada no eran hechos baladíes, era algo muy importante, puesto que los monasterios tenían una gran visibilidad. Es muy interesante cuando las beatas de Cárdenas le piden al Papa convertirse en jerónimas. El argumento que se da en la documentación es la importancia que tienen los monasterios de monjas en la ornamentación y el embellecimiento de las ciudades.
bien, no solamente una función secundaria, de un adorno secundario, sino que tienen una proyección simbólica y social grande. Estos monasterios no se van a fundar extramuros, sino intramuros, todos ellos. Era una zona que en su momento había sido periférica, pero que ahora ya era una zona central. La Jerquía de Córdoba, que es la zona más importante económica y socialmente en el siglo XV. Por lo tanto, no es un dato secundario. ¿Por qué la devoción o por qué la advocación de Santa Marta? Pues si buscamos en los referentes, Santa Marta siempre ha sido el referente de vida activa en la vida religiosa, ¿no? Frente a María, Marta. Ciertamente las beguinas, algunas beguinas, en la zona de los Países Bajos está documentado que la superiora de los beguinajes se denominaba la Marta. Entonces hay una conexión entre la espiritualidad beguinal y esta figura de santidad. Pero además también Jacobo de la Vorágine recoge en su leyenda áurea que Santa Marta habría fundado la primera comunidad cenobítica de mujeres. Entonces parece que hay también, porque las jerónimas son ermitañas y son contemplativas, no llevan un tipo de vida activa, pero quizá parece que se haya querido hacer una síntesis entre el origen beato de esta comunidad, rememorar esas raíces beguinales y a la vez como que reivindicar los orígenes de la vida cenobítica femenina, porque todas estas fundaciones se inscriben en los movimientos de reforma. Y las reformas lo que pretenden es, pues eso, volver a las fuentes, volver al Evangelio, volver a los orígenes. En esta línea podemos entender también la fundación de Santa Inés, que es la segunda que he comentado, porque bueno, la fundación o la advocación de Santa Inés nos remite directamente también a la fundación de la Orden de Santa Clara. La primera compañera de Santa Clara fue su hermana, que después tomó el nombre de Inés. La única santa que menciona Santa Clara en sus escritos es Santa Inés, es decir, hay como un contacto especial o concreto, directo, con los orígenes de la fundación de la Orden Clarisa o de la consagración de las primeras monjas que después se denominarían clarisas. En el caso de Santa Isabel de los Ángeles, el referente es claro, puesto que lo que se pretende es retomar la regla 1 de Santa Clara, que ha sido un texto muy problemático a lo largo de la historia de las clarisas, ¿no? Entonces, todas estas fundaciones están en su espiritualidad, en sus advocaciones, reivindicando unos orígenes, una historia femenina en la vida religiosa y en el cristianismo. Y en concreto también, volviendo a la advocación de las descalzas, Santa Isabel nos lleva a la visitación de María a su prima Isabel. Esta es una devoción que es muy de mujeres, está estudiado, es muy típica de mujeres y que también nos lleva al mundo de las relaciones femeninas, a los vínculos relacionales entre mujeres. Entonces tenemos aquí 3 proyectos de monacalización que verdaderamente en su ropaje externo no obedecen o no obedecerían a políticas de género. Si entramos a analizar el funcionamiento de estas comunidades, pues encontramos también otros datos que yo creo que pueden ser interesantes y que muy brevemente voy a apuntar. Por supuesto, son monjas. Eso implica que se tienen que adaptar a unas reglas del juego que hay en este momento para el monacato. Son mujeres de la aristocracia y esto también tiene una serie de exigencias, pero en estos monasterios los procesos de aristocratización que se van a percibir en los que fundan los varones, que normalmente son cabeza de linaje, son totalmente distintos. En estos monasterios, por ejemplo, las dotes no sustituyen a las herencias, como sí en el caso de los otros, es decir, hay como una mayor capacidad de herencia femenina, por supuesto, y de disposición femenina del patrimonio. Las dotes también no van a ser todas en renta, sino que también vamos a tener una mayor variedad de dotes. La organización de las comunidades no está controlada por un único linaje. En estos monasterios no se fundan patronatos plenos, por lo tanto no hay un vínculo señorial con un linaje concretos. Podemos tener capellanías o patronatos parciales, pero no injerencias nobiliarias totales, que normalmente esto se traducía en el control de las vocaciones, por llamarlo de alguna manera, más bien del reclutamiento y en otra serie de exigencias en los monasterios. Es decir, son comunidades que preservan ámbitos de autonomía y de funcionamiento respecto a las aristocracias locales y que además en su funcionamiento comunitario integran a las beatas junto con las no beatas, las monjas que proceden de otros monasterios y que van a informarles en la vida religiosa. Por lo tanto, se forman comunidades
que yo no diría que fueran tanto interclasistas, quizá, pero sí conviven mujeres de distintos grados aristocráticos y también están las beatas incorporadas además a los órganos de gobierno. Es decir, que parece que están dándonos, ofreciéndonos un modelo de comunitas que sería el ideal evangélico que ha nutrido casi todos los movimientos de este signo de la plena Edad Media, adaptado al ideal o al modelo aristocrático, por supuesto con sus limitaciones. Todo esto coincide con el momento de auge de la querella de las mujeres. Entonces, a mí me parece muy significativo, sobre todo el tema de las advocaciones, el hecho de que estén reivindicando verdaderamente la presencia femenina en la historia del cristianismo, las redes de mujeres, las relaciones de mujeres y un modelo alternativo de relaciones y de integración en un marco urbano que en este momento estaba ya. Bueno, Córdoba es un caso paradigmático de polarización y de violencia señorial y nobiliaria, de total relegación del común de la ciudad, de aristocratización de la ciudad. Es una ciudad con los enfrentamientos banderizos a la orden del día y en estas comunidades, en cambio, parece que se está propiciando o dando un modelo de integración y de comunidad y de convivencia. Sinceramente, a mí me parece que esto no son casualidades. Habría que ver también otros casos de ciudades castellanas, pero viendo esta opción por la reforma y viendo los contenidos concretos de estas fundaciones, pues a mí me parece sinceramente que estas mujeres lo que están es haciendo política en el mundo urbano. La ciudad es un escenario propagandístico de primera magnitud, están mostrando otra forma de ser, otra forma de relacionarse y de estar y otro concepto distinto de vida religiosa. Ya para terminar y no extenderme excesivamente, es muy interesante comprobar cómo después de este fenómeno viene justo el fenómeno contrario. A partir de la década de 1490, que es cuando se fortalecen las observancias en las órdenes religiosas, los frailes empiezan a tener interés en controlar a las comunidades de mujeres religiosas, concretamente en Córdoba, y además se da el proceso de reforma impulsado por los reyes católicos. Lo que tenemos es que la vida religiosa femenina queda supeditada, ahora sí, a los intereses de poder y a las políticas de género, y lo que tenemos es un momento de tensiones muy fuertes. En las siguientes fundaciones que proceden de beatas, lo que se ve es una tensión muy fuerte con las autoridades y los poderes establecidos, y concretamente con los frailes, y después viene toda una oleada de fundaciones protagonizadas por hombres de la nobleza, de la aristocracia local y que tienen un perfil totalmente distinto. Y ya para rematar, simplemente señalar un dato muy significativo y que quizá pueda conectar con alguna cosa que hemos visto en Barcelona, y es que, curiosamente, en este tramo final, las fundaciones promovidas por cabezas de linaje u hombres de la aristocracia son todas de la Orden de Santo Domingo, son dominicas, que en Córdoba también son muy tardías y se van a desarrollar sobre todo al filo de 1500 o en la primera década del siglo XVI, y todas promovidas por cabeza de linaje con un modelo totalmente preestablecido, que es el modelo que propugnan los reyes católicos y las observancias de sometimiento femenino a un esquema muy rígido, por supuesto con patronatos señoriales y con unos vínculos perfectamente definidos con las casas nobiliarias, y donde verdaderamente las mujeres ahí tuvieron muy poca capacidad de maniobra, por no decir casi ninguna, desde luego en el diseño de las fundaciones, ninguna. Bueno, ya para terminar, para no extenderme excesivamente, quiero decir con esto que la topografía, desde luego, es una clave importantísima para entender la evolución de la vida religiosa, pero también hay esta otra dimensión de construir la ciudad desde el punto de vista de formular cómo debe ser la sociedad, cómo deben ser las relaciones, cuál ha de ser el papel de lo femenino en la ciudad, el peso específico de las mujeres en la sociedad y en la historia. Nada más. Muchas gracias.